Muy buenas tardes. Quien les habla es la licenciada Gabriela Dubré. Creo que ya hemos esperado un tiempo prudencial para poder comenzar la telecapacitación del día de hoy. El día de hoy tenemos programada 3 telecapacitaciones, 3 temas. El primero, que vamos a hablar sobre el proceso de control presencial posterior de las prestaciones de salud. Seguidamente vamos a tratar el tema de ejecución de gastos SIS. Y para finalizar, vamos a estar haciendo la ponencia sobre las prestaciones administrativas de sepelio. Recordar que el día de mañana vamos a tener la presentación de todas las ponencias en relación a los registros de FUAS en el Centro de Salud Augusto B. Leguía a las 8 de la mañana. Entonces es importante que puedan cumplir con todas sus asistencias a fin de que posteriormente puedan realizar eh, las réplicas en sus establecimientos. La directiva administrativa que establece el proceso de control presencial posterior de las prestaciones de salud es la 001 del 2016. Esta fue aprobada por resolución jefatural número 6 del mismo año. La finalidad de esta directiva administrativa es establecer las normas y procedimientos orientados a contribuir al rediseño y mejora continua del proceso de control presencial posterior, actualizando aspectos operativos a fin de propiciar el mejoramiento continuo de la calidad de la atención brindado a los asegurados del SIS. El objetivo es establecer las disposiciones necesarias para la aplicación de este proceso, que va a ser financiada por el SIS. El ámbito de aplicación es el mismo SIS, las DISAS, DIRESAS, JERESAS e IPRES. ¿En qué consiste este proceso? Es la evaluación y documentaria in situ de las prestaciones de salud financiadas por el SIS y registradas en sus aplicativos informáticos, ¿no? Se evalúa dentro de este proceso el registro que se hace tanto entre el formato único de atención y el registro en historia clínica, ¿no? Todo esto en cumplimiento de la normativa vigente. El PCPP comprende de 4 etapas, dentro de las cuales vamos a tener la planificación, la ejecución, el informe de resultados y el monitoreo y seguimiento de la implementación de las recomendaciones. La primera etapa, que es la de la planificación, dentro de ellas está la programación. Esta se realiza a nivel de la UDR y se realiza 15 días previos al inicio de cada trimestre. Esta programación se debe encontrar dentro de un plan operativo institucional y la UDR seleccionará un mínimo de 15 IPRES por trimestre. Asimismo, la UDR comunicará qué IPRES van a ser evaluadas, la fecha y hora de inicio de este proceso y el nombre del profesional a cargo de esta evaluación. ¿Cuáles son los criterios para poder seleccionar a una IPRES para llevarse a cabo estos procesos? Son aquellas IPRES con mayor número de prestaciones observadas en el proceso de evaluación automática. Así también IPRES con mayor valor de producción mensual, con mayor costo por atención por categoría y IPRES con un mayor número total de prestaciones reportadas por categoría. También aquellas que no hayan sido evaluadas durante el año. Y otras que determine la GMR y excepcionalmente la GREP. En relación a la muestra,
Según el nivel de atención o nivel de categoría que tenga el establecimiento, esta va a variar. Así vamos a tener que para el primer nivel de atención son 70 prestaciones de salud. Para el segundo nivel de atención son 50 prestaciones y para el tercer nivel también son 50 prestaciones. Dentro de la muestra, lo que a nosotros se nos va a brindar son los números de las historias clínicas, los números de los FUAs a ser evaluados, y esta muestra, según normativa, se nos debe de remitir, ya sea por medio físico o magnético, de 2 a 24 horas antes del inicio de la evaluación. Como les decía en la anterior lámina, la comunicación por parte de la UDR, ellos nos van a brindar la información sobre qué IPRES van a ser evaluadas, cuál va a ser el nombre del médico supervisor responsable de la evaluación y la fecha y hora de inicio de la evaluación de este proceso. En la etapa de la ejecución, esta etapa va a iniciar con la apertura del acta, que puede ser de registro manual o electrónico. Dentro de esta primera etapa se van a consignar la fecha y hora de inicio, así como la disponibilidad del ambiente y los datos del o de los participantes, y asimismo como la información entregada. Es importante recalcar que los FUAs historias clínicas al inicio de esta etapa se deben de entregar en su totalidad, ya que la ausencia de algún FUA o historia clínica automáticamente se va a considerar como una prestación rechazada, ¿no? O prestación con rechazo total. Asimismo, dentro de esta etapa de la ejecución se hace la revisión de las claves obstétricas. La misma directiva administrativa, dentro de su anexo 8, tiene un listado de productos farmacéuticos, dispositivos médicos, los cuales se verificarán dentro de este proceso. Por ello es importante de que los productos de las claves obstétricas se encuentren completos y se haga la revisión de las fechas de vencimiento de estos medicamentos e insumos. Dentro de la etapa de la ejecución, tenemos dos fases. La primera fase, que es la fase de evaluación de la conformidad del registro del FUA, y la fase de la evaluación de la conformidad de la prestación de salud. La primera fase, como su mismo nombre lo dice, evalúa la conformidad del registro del FUA. Esta evaluación tiene como criterio, ¿no?, los mismos que están en la RJ 015 del 2021, que es para la gestión del formato único de atención en las instituciones prestadoras de servicios de salud. Entonces, bajo esta RJ, la 015 del 2021, se hace la revisión del registro del FUA. Esta imagen que podemos ver es parte del anexo que utiliza el médico auditor o el médico supervisor del SIS para evaluar el formato único de atención. Uno de los criterios de evaluación son si se dispone físicamente del FUA, si el FUA cuenta con los datos necesarios para realizar la evaluación, si el FUA es legible. Es importante que la letra del personal de salud que haga registro en estos formatos tenga en cuenta de que la letra debe ser legible, sin enmendaduras ni borrones que cuestionen su legalidad. Aquí mismo también dentro de del RJ 015 del 2021 en relación al FUA, nos habla sobre el valor del FUA, ¿no?, que tiene un valor como si fuera una declaración jurada. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Asimismo, otro criterio es que cuenta con sello y firma de responsable de la atención en el anverso del FUA y de corresponder en el reverso. Cuenta con la firma y o huella digital del asegurado o apoderado en el anverso del FUA y de corresponder en el reverso. Entonces, el FUA, al ser firmado por el asegurado, por el apoderado, da conformidad a la prestación. Entonces, es importante que todos los FUAs estén con la firma y con la huella digital del asegurado. En algunas oportunidades, dentro de las supervisiones, dentro de los monitoreos, hemos verificado FUAs que no cuentan, ya sea con el sello del responsable de la atención o con
la firma o la huella digital del asegurado. Entonces, dentro de esta primera fase, se evalúa eso. Asimismo, si correspondiese, también si ha habido salida de medicamentos, también debería estar la firma del responsable de farmacia. Si fuera un 071, también debe estar la firma del responsable del laboratorio o del responsable de rayos X, ¿no? Imágenes. Al finalizar esta primera etapa, vamos a tener prestaciones conformes. Son aquellas que no tienen ningún criterio de rechazo. Estas prestaciones van a pasar a la siguiente fase y prestaciones rechazadas, las cuales van a ser descontadas y no estarán sujetas a reconsideración. Estas prestaciones automáticamente ya no pasan a la siguiente etapa. Ante la ausencia de algún FUA por hechos fortuitos, por ejemplo, incendios, inundaciones, algún tipo de desastre natural, o de repente que estén bajo el mandato del Poder Judicial, estas van a poder ser excluidas del PCPP con la debida sustentación. Entonces, si por algún motivo ha pasado algo con ese FUA, al inicio de la etapa de la ejecución se presenta la documentación sustentatoria y esta va a poder ser excluida de la muestra. En la segunda fase, que es la fase de la evaluación de la conformidad de las prestaciones de salud, el médico supervisor procederá a evaluar la historia clínica completa para la verificación respectiva. Asimismo, dispondrá de la información de la prestación evaluada y registrada en el módulo PCPP del CIASIS. ¿No? Acá dice caso contrario, se deberá contar con dicha información en formato impresa, ¿no? Esto es en caso de algunas zonas de Perú donde se encuentra todo muy alejado. Asimismo, dice, ante la ausencia de la historia clínica por hechos fortuitos, estas podrán ser excluidas del PSPP de igual forma, ¿no? Con la debida sustentación. En esta etapa se evalúa el registro de la historia clínica. Dentro de esta evaluación se consideran los criterios que se encuentran en la norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica, la 139 del 2028, ¿no? Que nos da ahí más precisiones sobre cómo debe ser el registro correcto en historia clínica. En esta etapa se van a evaluar las tres fuentes de verificación, que son el FUA, la historia clínica y lo digitado en el módulo CIASIS. Al finalizar esta segunda etapa, vamos a obtener prestaciones conformes, que son aquellas que no tienen ningún criterio de rechazo total o parcial, y prestaciones rechazadas, ¿no? Rechazo total es aplicable para las prestaciones tarifadas y prestaciones con rechazo parcial son aquellas prestaciones que han sido reembolsadas por consumo. Ahí, por ejemplo, tenemos las atenciones de la consulta externa de lo que es hipertensión arterial, diabetes mellitus, los diagnósticos de salud mental que son atendidos por médicos psiquiatras y o médicos de familia de los centros de salud mental comunitario. Asimismo, también atenciones registradas en el Código de Servicio 908. Al final la etapa de la ejecución, al finalizar esta evaluación, se registran los resultados en el anexo 5 y estas van a ser firmadas por el representante del CIS, que viene a ser el médico supervisor del CIS, y los responsables de la IPRES, que puede ser el jefe, el gerente del establecimiento, el responsable de seguro o algún otro personal que sea delegado, que haya sido delegado para acompañar este procedimiento. Esto se firma en 3 copias. Una va a quedar para la IPRES, la segunda para la UDR y la tercera que va a ser enviada a la Gerencia de Negocios y Financiamiento. Es importante que ustedes sepan de que dentro de esta misma directiva hace referencia a estos párrafos, ¿no? Dice, en el caso de que la IPRES no brinde las facilidades técnicas y logísticas durante la evaluación que realice el médico supervisor del CIS y que por este motivo no se lleve a cabo la evaluación con normalidad y de acuerdo a las disposiciones emitidas en la presente directiva,
todas las prestaciones solicitadas para esta evaluación serán consideradas prestaciones con rechazo total. Se considerará que la IPRES no ha brindado las facilidades técnicas y logísticas en los siguientes casos. Cuando no se encuentre el jefe director o encargado de la IPRES o el jefe encargado responsable o coordinador de la dirección de la unidad de seguros de la IPRES o ningún responsable delegado por estos. Asimismo, cuando se niegue a proporcionar la información solicitada por el supervisor del SIS. Como les decía al inicio, en la etapa de la programación se realiza, la UDR nos remite ya la programación de qué establecimientos van a ser evaluados y como unidad ejecutora, como red, enviamos a los establecimientos de manera mensual qué IPRES van a ser evaluadas. Entonces es importante de que el jefe o gerente del establecimiento coordine si es que ese día no va a poder acompañar este proceso del PCPP, pueda delegar a un, ya sea responsable de seguros o algún otro personal, a fin de que pueda acompañar este proceso y brindar las facilidades técnicas y logísticas para que se lleve este proceso de la manera mejor coordinada, ¿no? Se lleve de una mejor forma. El informe de resultados. Esta etapa se lleva ya a nivel de la UDR, pero de todas maneras es importante que sepamos cómo es que se realiza este informe. Una vez que culmina este proceso de PCPP, el médico supervisor del SIS remite mediante informe a su director, quien a su vez remite mediante informes a la gerencia de negocios y financiamiento, a la gerencia macrorregional y a las DIRESas. La gerencia macrorregional, mediante un informe trimestral, remite estas evaluaciones a la gerencia de riesgo y evaluación de las prestaciones, a la GREP. La cuarta etapa, que es la del monitoreo y seguimiento de la implementación de recomendaciones, es el subproceso del monitoreo y seguimiento de la implementación de recomendaciones, suscritas por ambas partes en el acta final de evaluación. Comprende de dos etapas, la etapa de ejecución del monitoreo y la etapa del monitoreo de la implementación de recomendación. En la etapa de la ejecución de monitoreo se realiza la culminación del plazo otorgado en el acta de evaluación final o a los 60 días de haberse realizado el PCBP a través de un documento oficial a la IPRES, evaluada con copia a la unidad ejecutora de ser el caso. Aquí la UDR solicita la información a la IPRES sobre el avance de la implementación y el cumplimiento de las recomendaciones, el cual deberá ser respondido en un plazo máximo de 30 días calendarios. Entonces, al finalizar el acta, la UDR nos deja un acta y dentro de esa acta nos dejan recomendaciones, las cuales deben ser levantadas en este plazo, ¿no? Que son de 30 días calendarios. Dentro de la segunda etapa, que es la del monitoreo de la implementación de recomendaciones, esta se realiza en la UDR. La UDR evalúa los resultados del monitoreo de la implementación de recomendaciones, las cuales van a ser remitidas por las CIPRES y deben ser registrados en sus aplicativos informáticos del SIS. Al término de este plazo, que son 30 días, de solicitado el informe, el médico auditor del SIS dentro de su aplicativo lo registrará como cumplimiento total, cumplimiento parcial o como no cumplió. En caso de no tener respuesta por parte de la IPRES, se marcará como no cumplió. Solamente en algunos casos debidamente justificados que requieran mayor tiempo del cumplimiento de las recomendaciones, la UDR podrá ampliar excepcionalmente dicho plazo otorgado. Aquí, por ejemplo, podemos visualizar un acta de visita, ¿no? En la parte superior se consigna la fecha,
el inicio del proceso, dentro de lo que es el inicio del proceso, se considera el inicio a la hora programada si estuvo o no presente el responsable del establecimiento y el encargado, si se dispuso de un ambiente adecuado para poder realizar la evaluación. En esta parte no, creo que por la imagen no se visualiza muy claramente. Si hubo interferencia del parte del personal del establecimiento, si la entrega de la documentación solicitada se realizó dentro de los plazos estipulados. Y aquí tenemos la primera etapa, que es la fase de evaluación del formato único de atención, de la cual se tiene si hay FUAs, número de FUAs entregados y número de prestaciones rechazadas por incumplimiento, ¿no?, de los criterios en cuanto a lo que es el registro de FUA. En la segunda etapa, que es la fase 2, está la fase de evaluación de la prestación de salud. Aquí también tenemos el número de prestaciones evaluadas, cuáles han sido conformes, cuáles con rechazo total y cuáles han sido con rechazo parcial. Y el resultado final sobre las prestaciones evaluadas, ¿no?, que son 70, cuántas son conformes, cuántas han sido con rechazo total y cuántos han salido con rechazo parcial. Asimismo, eh, dentro de lo que son hallazgos y o comentarios, la médico auditor o el médico auditor del SIS siempre deja algunas observaciones en cuanto a los rechazos o las observaciones que ha tenido dentro de este proceso. Y al finalizar también en la última parte, deja ya las recomendaciones. Por ejemplo, esta es un acta de un establecimiento que le ha dejado como recomendación socializar, dice, con el personal del establecimiento la norma técnica de gestión de la historia clínica, ¿no?, la 139 del 2018. Y aquí coloca entre paréntesis, evitar el uso de siglas, el adecuado registro del CIE-10, la letra legible, que ha sido una de las observaciones, el llenado de la atención acorde a la normatividad vigente, entre otros. Como segunda recomendación, le ha dejado socializar a todo el personal asistencial sobre la importancia de la resolución jefatural 015 del 2021, ¿no?, en relación a la directiva administrativa para la gestión del formato único de atención en las instituciones prestadoras de los servicios de salud. ¿Ya? Aquí entre paréntesis también deja, ¿no?, evitar el uso de siglas en FUA, el correcto llenado del FUA, el CIE-10 acorde a los diagnósticos, ya sea presuntivo, definitivo, repetido, y el registro completo de la medicación y o insumos utilizados en el registro de procedimientos, curaciones, suturas, etc. Y como última recomendación, deja revisar las guías de práctica clínica vigentes para una adecuada prescripción y o tratamiento de las patologías más frecuentes. Este es el anexo 3, es también un parte de la evaluación que realizan. Aquí se hace la evaluación de las garantías explícitas, generalmente de la muestra, que son 70 prestaciones de salud. El médico auditor del SIS suele seleccionar de 2 a 3 prestaciones para poder evaluar lo que son las garantías explícitas. Y suele seleccionar los códigos prestacionales 001 o el 009, que es de gestante, o el 010, que son de puérperas. Dentro de estas garantías explícitas, por ejemplo, para el niño sano, se evalúa la oportunidad, dando un poquito más de detalle a esta garantía explícita, ¿no?, a todo menor de un año que acude a un establecimiento de salud, que se realice el control CRET de acuerdo a su edad. Así como se evalúa también el tamizaje de anemia, que debe ser realizado en todo menor de 3 años una vez al año. En gestante, por ejemplo, se evalúa que a más tardar al segundo trimestre del embarazo cuente con los resultados de análisis de laboratorio. Y a las puérperas se evalúa que el control de puerperio de parto atendido en establecimiento de salud se programe dentro de los 7 a 30 días posteriores al parto.
Continuando, este es el anexo 8, que también es, como les había mencionado, se evalúa dentro de este proceso. Ellos tienen, dentro de esta directiva, se encuentra ya este anexo. Si bien la directiva es del 2016 y quizás hay algunos medicamentos que se hayan actualizado, quizás nos hayan solicitado en las nuevas indicaciones de la normativa de materno, pero el médico se guía de este anexo 8. Entonces es importante, de igual forma, dentro de las supervisiones, dentro de los monitoreos, nosotros realizamos la evaluación de estas claves en relación a este anexo. Y de igual forma se deja una copia para que ustedes puedan contar con este listado. ¿Cuáles son las observaciones más comunes que se presentan dentro de estos PCPP, dentro de estos procedimientos? Por ejemplo, aquí está, no se cumple con el criterio 1.2 del FUA, que no cuenta con los datos necesarios para la evaluación. De aquí, por ejemplo, son 8 los FUAs que no van a pasar a la siguiente fase, son 8 FUAs que están con rechazo total. Dice no cumple con el criterio 2B1, en la historia clínica no se evidencia el registro correcto de la prestación consignada en el FUA y en el CIASIS, de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente del MINSA. Aquí, por ejemplo, tenemos, no se cumple con el criterio 1.4, no cuenta con el sello y firma del responsable de la atención, ¿no? En el anverso del FUA y de corresponder en el reverso. Por ejemplo, aquí hay 2 FUAs que han sido observados por ese motivo y este no cumple con el criterio 1.5 que cuenta con firma y o huella digital del asegurado o apoderado en el anverso del FUA y de corresponder en el reverso. Como les decía, estos son observaciones que quizás no deberíamos de tener porque más que todo van en relación a la firma del responsable de la atención y en que el FUA esté firmado por el asegurado o el apoderado. Aquí, por ejemplo, no se cumple con el criterio 2A1 que se dispone físicamente de la historia clínica, ¿no? No ha podido presentarse una historia clínica para poder realizar este proceso. Estas son las más comunes generalmente. Aquí, por ejemplo, en el criterio 2B3, en relación a la concordancia de los diagnósticos consignados entre la historia clínica, el FUA y el CIASIS. Muchas veces en FUA registramos 3 diagnósticos y en historia clínica deben constar los mismos 3 diagnósticos y debe haber también concordancia con lo digitado en el módulo CIASIS. Ya para terminar de esta directiva administrativa, es importante saber sobre las reglas de consistencia 53. A nivel del CIS se manejan diferentes reglas de consistencia. La regla de consistencia 53 es la que nos habla sobre el registro de los CIE-10, sobre las descripciones de los diagnósticos y sobre la aplicación para el sexo, la edad máxima, la edad mínima y la condición materna. Entonces, en base a esta regla de consistencia 53, se deben de realizar los registros en historia clínica y en FUA. Si bien a veces manejamos algunos aplicativos informáticos, ¿no? Que los podemos tener en el celular o los podemos tener en las computadoras, a veces no todos están disponibles para poder registrarlos a nivel del CIS. Es por eso que el CIS nos brinda este Excel en el cual están todas la codificación CIE-10 y la descripción que le corresponde para poder hacer uso para el registro en los formatos PUAS. Entonces, recordar que debemos de siempre basarnos en esta regla de consistencia a fin de no tener ningún tipo de observación.
estaríamos terminando ya con la ponencia. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla al chat o pueden encender sus micrófonos para poder absolverlas. Buenas tardes. Una consulta, colega. Hemos tenido en el Metropolitano el PCPP el día 10 y justo viendo las claves obstétricas nos han observado la sonda Foley, que en el formato de evaluación sale la número 24. Pero viendo un manual de emergencias obstétricas sale ahí la sonda Foley número 14. Cuando hemos consultado en farmacia nos indica que la sonda número 24 es para varón. ¿Cuál es ahí la correcta? Esa es mi duda. Y justo como les mencionaba, ¿no? Cuando presentaba este anexo 8, esta directiva administrativa es del 2016 y hay algunos parámetros, algunos insumos que me parece que no han sido actualizados a la fecha. Anteriormente, con el médico auditor se estaba conversando con él en relación a esta sonda Foley, ¿no? En relación al número, porque entendemos de que ustedes manejaban otra. Sin embargo, ahora tenemos un nuevo médico auditor que se está ciñendo un poquito más a la a la directiva administrativa, en la cual en su anexo 8 sale con el número, ¿no? Que es la número 24. Justamente la licenciada Mónica me parece que se había comunicado con usted para que nos pueda remitir esa normativa donde especifica que dentro de las claves les solicitan, ¿no? O da de que el número puede ser 14. Y con esa normativa nosotros vamos a realizar las consultas con la UDR a fin de que no les estén observando ese insumo. Entonces, Ya, lo que estamos. sí, nos gustaría que nos pueda remitir esa guía o esa información o esa normativa en la cual sale, ¿no? De que debe ser la sonda Foley número 14. Y en base a eso nosotros vamos a conversar con la UDR a fin de que no les observen, porque entendemos de que esta directiva es del 2016 y no ha sido Ujú. actualizada. Entonces, ha sido Mm, el primer establecimiento en el cual se ha observado ese insumo. Como le decía anteriormente, con la anterior médico auditor no hemos tenido ese inconveniente porque ha sido conversable y se ha llegado al acuerdo, ¿no? Pero ahorita se ha cambiado de médico auditor y cada médico ingresa con su criterio propio. Entonces le ya. agradecería que me pueda brindar esa información y de esa forma poder derivarla y poder llegar a un acuerdo a fin de que no les observen en los subsiguientes PCBPs. Listo, muy amable. Gracias. Tocando ese tema, la verdad es que les agradecería que durante el mismo proceso del PCPP nos puedan comunicar. Yo soy la responsable a nivel de la unidad de prestaciones. También estoy dejando mi número en la primera lámina, que nos puedan comunicar en el momento, porque muchas veces ya cuando culmina los procesos y ya hay firma de acta, a veces no podemos hacer mucho. Entonces, dentro del mismo proceso, cuando se esté realizando el PCPP, si es que existiese alguna observación o de repente alguna duda por parte del personal del establecimiento, nos puedan comunicar, darnos una llamada vía telefónica fin de en ese momento nosotros poder realizar las consultas o quizás comunicarnos directamente con el jefe del médico auditor del CIS, si es que si estuviese existiendo alguna observación que no corresponda.
Justo me están pidiendo por el chat sobre la regla de consistencia 53. No se preocupen, la vamos a estar compartiendo para que ustedes a su vez puedan compartirla con sus demás compañeros del establecimiento. ¿Alguna pregunta más que tengan en relación a este tema? Pueden encender sus micrófonos. Aló, aló. A ver, me parece que tienen problemas para poder registrar la asistencia. Vamos a volver a enviar el link. ¿Aló? Buenas, sí, se le escucha. Sí, hola, Gaby, una consultita, también aparte de lo que es, también, cuando hubo PCPP, tuve una observación de un FUA, pero ya eso fue la observación, un rechazo total por parte de mala digitación, error del digitador. Esa era bueno, lo que pasó, ¿no? En la supervisión. Claro, como les comentaba, a ver, voy a volver a presentar. ¿No? Dentro de los criterios de evaluación para poder llevar la segunda fase, que es la fase de la conformidad de registro de las prestaciones de salud, se evalúa no solamente el FUA, no solamente la historia clínica, se evalúa la digitación. Entonces, si es que en el FUA se ha registrado alguna información, en historia clínica se ha registrado de igual forma otra información, en el CSI o lo digitado debe corresponder a la misma información que se encuentra en las dos anteriores fuentes de verificación. Si es que por error se digitó mal algún insumo, alguna codificación CIE-10, pues sí, se va a considerar una prestación con rechazo total. Ahora, el rechazo total es aplicable para las prestaciones tarifadas, como les decía, y el rechazo parcial solamente se aplica para las prestaciones reembolsadas por consumo, ¿no? Como les hablaba sobre las prestaciones que son para hipertensos, ¿no? Las de diabetes mellitus, aquellas que se llevan que son registradas por médicos especialistas, por psiquiatras o por médicos de familia en los centros de salud mental comunitario. Te referías a eso, ¿verdad, Shirley? ¿Por qué era rechazo total y por qué no era rechazo parcial? Sí, sí, a eso. Claro, es ahí la diferencia. Si ha sido una prestación con rechazo total, me imagino que es porque ha sido una prestación tarifada, ¿no? Una prestación de consulta externa, no sé, una 018 o una 9, ¿no? Una prestación que no es reembolsada por consumo o por pago por consumo.
Una consulta más, Gaby. ¿Puedes facilitarnos los códigos del CIE-10 con que lo reconocen en el FUA? Porque hay otros códigos que a veces usan los médicos, pero que no se utilizan. Claro, justo como les hacía mención, eso es porque no se encuentran habilitados esas codificaciones CIE-10, ¿no? Dentro de toda la codificación CIE-10 hay un montón, pero a nivel para el registro en el Seguro Integral de Salud, no todos están habilitados. Y muchos médicos, personal de salud, a veces contamos con nuestros aplicativos o de repente tenemos ahí nuestro libro de CIE-10 y nos comentaban, ¿no? Pero licenciada, dentro de la codificación, eso es válido porque está en mi libro o porque está en mi aplicativo, pero ¿por qué no lo puedo registrar de esa forma? Es porque no está habilitado para poder realizar el registro según la regla de consistencia 53. Entonces, por ahí hemos tenido bastantes inconvenientes en diferentes FUAs, también administrativos, ¿no? De registro administrativo, como son los 117 y los FUAs de sepelios también. Entonces, es importante que sepamos que para el registro de la codificación CIE-10, así como la descripción, está ya en la regla de consistencia 53. De todas maneras, les vamos a estar brindando dentro del grupo de WhatsApp y también les vamos a brindar, de repente me pueden escribir a mi personal si es que no están, por algún motivo no están en el grupo, me pueden enviar un mensajito para yo brindarles vía WhatsApp este Excel, ¿no? Donde están toda la regla, regla de consistencia 53. Entonces, no habiendo más preguntas, vamos a continuar con la segunda ponencia. Continuando con la ponencia, va a presentar su ponencia la licenciada Anaís Huiza, que es parte del equipo de la Unidad de Prestaciones y Aseguramiento. Buenas tardes, ¿se me escucha? Ya, ya, buenas tardes. Continuando con la capacitación, yo les voy a hablar un poco acerca de lo que es el trámite administrativo para solicitar el reembolso de la prestación económica de sepelio de los asegurados al CIS. Su directiva administrativa es la 002/2019. Esta directiva regula el procedimiento de trámite y reconocimiento del reembolso de la prestación económica de sepelio. ¿Qué es una prestación económica de sepelio? Es el valor monetario según la escala establecida en la directiva administrativa que el CIS va a otorgar por concepto de sepelio. Es según grupos de edad.
Para un óbito fetal que es desde las 28 semanas, el monto a reembolsar es de 350 soles y el código que se debe emitir en el FUA es el 112. Para un recién nacido que es hasta los 28 días, el monto de reembolso es 350 y el código prestacional que se emite en el FUA es el 113. Para niños que es desde los 29 días hasta antes de cumplir los 12 años, el monto es 700 y el código 116. Por último, para los adolescentes a más, que incluye los adultos y adulto mayor, que es a partir desde los 12 años, el monto es 1000 soles y el código prestacional es el 114. Ahora, ¿quiénes pueden solicitar esta prestación económica? El acreditado. Este acreditado va a ser una persona mayor de edad, identificada tanto con DNI o carnet de extranjería, que demuestre haber efectuado los gastos de sepelio del asegurado SIS, pudiendo ser el acreditado mayor de 18 años, registrado en el formato de filiación. Como pueden observar, en la parte posterior del formato de filiación, aquí van los datos del acreditado. El acreditado también puede ser mayor de 18 años que declare ser familiar del asegurado fallecido hasta 4º grado de consanguinidad o 3º de afinidad. Eh, para acreditar, en el caso de ser familiar, deben de llenar el anexo 3, indicando, por ejemplo, este es una copia de un expediente que presentaron donde vinculan al hijo que constituye el 1º grado de consanguinidad. El acreditado también puede ser una persona natural o jurídica que sustente haber realizado el gasto de sepelio. Para ello deben de llenar el anexo 4 y en la boleta de pago deberá figurar los nombres completos como los apellidos y el número de DNI. En el caso del óbito fetal o recién nacido, el acreditado va a ser el padre o la madre. ¿Cuál es la documentación obligatoria a presentar por el acreditado? El acreditado deberá presentar a la red lo que es la solicitud de reconocimiento de reembolso de la prestación económica, que es el anexo 1, la copia ya sea del DNI o carnet de extranjería del acreditado y del fallecido, el comprobante de pago original con el sello de cancelado, la copia simple ya sea del certificado y del acta de defunción, y otros documentos como la copia del parte policial o la copia de autorización de cremación. Precisiones para el registro del FUA. ¿Dónde puedo solicitar el acreditado? ¿Dónde puede solicitar el FUA? Puede solicitar en el establecimiento donde ha fallecido. El acreditado donde ha fallecido el asegurado, también puede solicitar el FUA en el establecimiento más cercano al lugar de fallecimiento, en el caso que fuera domicilio, o también en la IPRES pública donde se encontraba afiliado el asegurado al momento de su fallecimiento. Para solicitar el FUA, el acreditado deberá apersonarse al establecimiento de salud. Para ello debe de portar la autorización. Esta autorización la emitimos aquí en la red de salud, en la unidad de prestaciones y aseguramiento en salud. Deberá tener el visto bueno del responsable del trámite administrativo, en este caso mi persona. También deberá llevar al establecimiento de salud lo que es la copia simple del DNI, ya sea del acreditado y del fallecido. También la copia simple del certificado de defunción y el acta de defunción. El certificado puede ser el digital o un certificado manual. Para el llenado del FUA, él o la responsable de seguros del establecimiento de salud será quien deberá llenar y firmar el FUA, para lo cual deberá tener en cuenta el FUA deberá ser llenado con una letra clara y legible. No usar abreviaturas en la descripción del diagnóstico. Y no debe de tener borrones, correcciones ni enmendaduras. ¿Qué sucede si no está el responsable de seguros? Quien llenará el FUA deberá ser el jefe o gerente del establecimiento o a quien él delegue. Para el llenado del FUA deberá contener la firma y sello del profesional de salud, al igual que el sello del establecimiento, así como la firma y huella del acreditado. Este es un modelo de FUA, el código 114 quiere decir que el fallecido tenía más de 12 años. En la parte donde dice persona que atiende se deberá marcar de la IPRES.
lugar de atención extramural y atención emergencia. La identificación 2, si es que es DNI, y llenar el DNI, se le está recomendando a todos los establecimientos que dejen vacío lo que es direza. Lo demás, si lo llenan, igual los nombres completos y los apellidos. Historia clínica, si es que tuviera en el establecimiento historia clínica. De no ser el caso, deberán dejarlo vacío. Bueno, el sexo, en este caso femenino, la fecha de nacimiento y la fecha de defunción. La fecha de detención va a ser la misma que la fecha de fallecimiento. Y la hora va a ser la hora que está registrado en el certificado de defunción. Más abajo podrán llenar en sepelio, están las opciones natimuerto, óbito y otros. En este caso, como tenía más de 12 años, marcarán otro. Y más abajo, fallecido. Los diagnósticos deberán registrar todos los diagnósticos que contenga el certificado de defunción. En cuanto al CIE 10, también se les está recomendando dejar vacío, pero sí marcar el tipo de diagnóstico, que siempre va a ser definitivo. Llenan sus datos, su DNI, el nombre completo del jefe o del responsable de seguros y el responsable de atención. El sello del establecimiento, el sello del responsable con su firma, marcar siempre apoderado, no asegurado y completar estos datos, ¿no? El acreditado. Ahora, lo más importante, los plazos. Para solicitar el reembolso de sepelio, solo son hasta 2 meses de la fecha de registro del acta de defunción. Esto es para el acreditado. Para la subsanación del FUA, ese es para el personal del establecimiento que comete un error al registro del FUA, tienen solo hasta 2 días hábiles. Y para la subsanación del expediente observado por la UDR, bueno, ese es para nuestro caso. Nosotros solo tenemos 2 días hábiles para subsanar el expediente. Algunas observaciones. Error en el registro del código de afiliación. Bueno, aquí llenaron 320 pensando que es de Tacna, ¿no? La afiliación, pero en realidad es Copani que pertenece a Puno. Y el momento de digitar igual arroja Puno. Entonces, este es un fue errado. Error en el registro de la fecha de nacimiento. Bueno, aquí según el DNI dice 20, según la ficha de afiliación también dice 20, pero probablemente la copia que le entregaron al personal no estaba muy nítido y registraron 28. En este caso, todo lo demás está correcto, pero por la fecha de nacimiento es que se está devolviendo el FUA, ¿no? No se está aceptando. Error al registro de la especialidad. Bueno, aquí registraron como especialidad técnico de enfermería, lo cual no debe ser. Solo se registra especialidad en el caso que sea un médico con especialidad con una RNE, con su registro. En los demás casos tienen que dejar vacío. Igual psicología no puede colocar especialidad psicología, ni asistente social o trabajadora social. Luego, error al registrar atención. Como ya se mencionó, en atención va a emergencia, no referencia. Otro error al registrar los diagnósticos. Los diagnósticos se registran en el mismo orden que aparecen en el certificado de defunción. En este caso, el primer diagnóstico sería edema cerebral, el segundo edema pulmonar y por último intoxicación por sustancia química. Aquí registraron al revés, intoxicación por sustancia química, edema cerebral y edema pulmonar. Error al registrar los apellidos. En el DNI figura como Guillermina Ramos de Quispe, pero en su sistema la tienen registrada como Guillermina Carmen Ramos de Ramos. Es la misma fecha de nacimiento, pero lo demás está incorrecto. En la ficha de afiliación también está correcto, Ramos de Quispe, Guillermina. Ese FUA también fue rechazado. Error al registrar los apellidos. En el DNI no está muy visible, pero es Barrantes. Igual en la ficha de afiliación dice Barrantes, pero el establecimiento lo registró como Berrantes. Y eso sería todo. Si tuvieran alguna duda, pueden escribir por el chat.
Si es que estuviesen alguna pregunta en relación a la prestación económica de sepelios, pueden aperturar sus micrófonos o escribir sus preguntas en el chat. Ya aquí hay una pregunta. Si el usuario fallecido no tuvo historia clínica, ¿se deja en blanco? Sí, sí se deja en blanco. Otra pregunta, en caso que no hubiera médico, entonces, ¿quién tendría que llenar la especialidad? Solo técnico y licenciado en enfermería. Ya. Eh, en realidad yo dije que no deberían llenar especialidad porque técnico de enfermería no es una especialidad. Si es que el personal que llena es un médico con especialidad, recién podría llenar. Pero en el caso que sea una trabajadora social, puede llenar, pero no colocar trabajadora social como especialidad. Otra pregunta. ¿Cuánto es el tiempo de plazo de la IPRES para entregar el FUA de sepelio al usuario o funerario? Bueno, en este caso se recomienda que sea en el mismo momento en que el acreditado está solicitando el llenado del FUA. O si es que no hubiera el personal capacitado, se le puede citar, ¿no?, al acreditado para que recoja el FUA. Igual si es que tuvieran más consultas o preguntas, en la primera diapositiva les estoy dejando mi número de celular. Eh, Ya, ese es mi número de celular. Podrían consultarme por WhatsApp si tuvieran alguna duda al llenado del FUA o si es que quisieran los formatos para el llenado. Igual al final de todas las ponencias se les va a enviar. Muchísimas gracias. Hemos terminado con la segunda ponencia. Vamos a estar pasando la ponencia del ERJ en referencia a los gastos permitidos en la ejecución de los gastos SIS para el día de mañana. Vamos a hacerla de manera presencial. Y por el día de hoy estaríamos terminando. Vamos a pasar de igual forma que el día de ayer las ponencias al grupo de WhatsApp. Y también vamos a estar agregando lo que es la regla de consistencia 53 a fin de que puedan tenerlas ustedes y poderla pasar a sus demás compañeros, a sus demás. El Buenas día de tardes, mañana, no sé si dígame. podría pasar el link de asistencia, por favor, estaba viajando, ¿no? Estaba sin señal. Ya, a ver, le compartimos en estos momentos. Recordarles que el día de mañana los esperamos a las 8 de la mañana en el auditorio del Centro de Salud Augusto B. Leguía para poder continuar con el segundo bloque de registro de FUAS. Vamos a estar tocando ahí los FUAS de obstetricia, vamos a tocar telesalud. También vamos a hablar sobre lo que son los traslados SIS, traslados de emergencia SIS. Y como les decía, vamos a tratar el tema de ejecución de gastos SIS. Y el día viernes, que es el último día, el 12 de abril, vamos a empezar con un feedback. Vamos a tratar de manera resumida todos los temas y vamos a proceder a la evaluación final. Es importante que todos hayan registrado su asistencia, ya que es parte de la evaluación para poder consolidar y al final obtener sus notas. Si alguien todavía no ha recibido su primera nota, por favor me comunica también para que podamos reenviarle su nota, si es que no le ha llegado a su correo electrónico. Muchísimas gracias por parte de la Unidad de Prestaciones y Aseguramiento. Le agradecemos su participación y los esperamos el día de mañana. Gracias.